¿Qué tal? Buenas noches, me da gusto verme a mí en la pantalla, es lo único que puedo ver, pero bueno, ya sé que están del otro lado. Me da mucho gusto que estén aquí para nuestro estudio esta noche. Vamos a empezar orando para que Dios nos guíe una bonita enseñanza. Estamos en la serie de estudios del Espíritu Santo y después hemos estado en el libro de Hechos viendo ejemplos como el caso de Felipe y Esteban, o Esteban y Felipe. Hoy estaremos viendo uno más. Vamos a orar para que Dios nos guíe en una oración y tengamos un buen estudio. Aquí está conmigo Eddie. Eddie, si nos quieres guiar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos mucho que tú guíes a Tony en este estudio, Señor. Te pedimos mucho porque nos pueda edificar mucho esta enseñanza, Señor. Tenemos muchas peticiones de salud, principalmente en esta noche para ti, Señor. Muchas personas, que están sufriendo de salud. Te pedimos mucho que tú las sanes. Te pedimos mucho que tú también utilices esto para que ellas te conozcan en el caso de que no te conozcan, Señor, y pues sabemos que para los que te conocen, Señor, pues esto también es una prueba para acercarse a ti, para ver tu poder, Señor, y te pedimos mucho para que tú los fortalezcas, para que tú los llenes de ti, Señor, y puedan ellos enfrentar esto y tener la bendición de recibir sanidad, si es tu voluntad, Señor. Te queremos pedir específicamente por Arizbey Pérez, que está grave, Señor, que tú la sanes y ella pueda conocerte si no lo ha hecho. Te pedimos mucho también por Edson Barrera, que también tiene COVID, Señor, y pues te pedimos mucho porque lo restablezcas, que pueda salir adelante. Te pedimos mucho por Carlos Treviño, Señor, que también restablezca su salud. Te pedimos mucho por la familia Terreros Venegas y la familia Ramírez Monter, que también están mal de salud. Señor, te pedimos mucho que tú los sanes y los tengas también misericordia para que ellos se acerquen a ti si es que no lo han hecho. Y te pedimos mucho también por Rocío Cano, que también está mal de salud. Te pedimos mucho por Pam Richardson, que también está grave, Señor. Te pedimos mucho por la mamá de Fico, que también tiene algo de dolor. Te pedimos mucho que tú también la ayudes con esos dolores, y te pedimos mucho, Señor, que nos fortalezcas, que guíes este estudio, Señor. Cuídanos, fortalécenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Bueno, tú puedes titular este estudio entonces, Hechos del Espíritu Santo, y vamos a ver a Cornelio y a Pedro, o Pedro y Cornelio, como tú quieras ponerlo. Este es el estudio que vamos a ver esta noche. Bueno, antes de entrar al tema de esta noche, me gustaría, a manera de introducción o de contexto, comentar que generalmente vemos en los evangelios que los judíos, así los denomina a veces los evangelios, para comentar que varias personas estaban en contra de Jesús, ¿no? Generalmente estaban tratando de sorprender a Jesús en alguna contradicción en la palabra de Dios, o poniéndole un cuatro, como decimos aquí en México. Y bueno, habla de cierta forma despectivamente de ese grupo de personas que siempre estaban hablando en contra de Jesús. Pero la verdad es que pues no todos eran así, o no todos eran de esa clase de judíos. Había, por supuesto, verdaderos israelitas, y los evangelios nos los muestran. Como Jesús lo dijo de Natanael. Vamos a verlo en Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Bueno, qué bonito se refirió Jesús a Natanael cuando lo vio, que dijo: he aquí un verdadero israelita. Y por supuesto hay más. Están los apóstoles, que dejaron todo para seguir a Jesús, claro, a excepción de Judas. Estaba también Lázaro, María y Marta, sus amigos de Betania. Cuando fueron al templo, José y María, junto con Jesús siendo aún bebé, estaba, tú lo recuerdas, ahí en Lucas, Simeón, que dice la Biblia que era un varón justo y piadoso. Vamos a ver esto en Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, y también junto al templo estaba ahí una persona que se llama Ana,
que era una anciana ya y que había enviudado, dice la Biblia, muy, muy joven, y que hacía oraciones constantes en el templo. Y bueno, ya también a través del Espíritu Santo, le dijo al Espíritu Santo que estaba ahí el Mesías, era un bebé apenas, pero bueno, ella hablaba a todos de la redención de Israel por medio del Mesías. También, por ejemplo, estaba Zacarías, que Zacarías, padre de Juan el Bautista, tú recuerdas también ese hecho, como un ángel le habló en el templo y diciéndole que iba a nacer a través de él Juan el Bautista, que iba a ser el que iba a anunciar, iba a abrir la puerta para que viniera ya el Mesías, Jesús, y por supuesto su esposa Elizabeth. Uno más, Nicodemo, que no consintió en la muerte de Jesús. Este fariseo que vino a Jesús de noche, ahí en Juan 3, ¿tú lo recuerdas? Y ahí en Juan 19:39 nos da este hecho, vamos a leerlo. Es Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aholes como 100 libras. Bueno, así que es muy probable que Nicodemo finalmente se convirtió. Está trayendo este compuesto para la sepultura de Jesús. Bueno, estos convertidos, que la Biblia habla como verdaderos cristianos en la palabra de Dios, estos verdaderos israelitas impactaban, a muchos no judíos, es decir, paganos o gentiles, y algunos se convertían al judaísmo. Como ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Ruth, que se convirtió al Dios verdadero. Eso es lo que dice Ruth. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 1, versículo 4 y 16. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Bueno, Ruth es evidente que quedó impactada por la vida de Noemí, su suegra, y cuando finalmente murieron los esposos de Orfa y de Ruth, Noemí las quiso despedir, que se regresaran, que se quedaran en su región y que ella se iba a regresar a Israel. Pero vemos cómo Ruth, ella dijo: yo creo que tu Dios sea mi Dios. Así que Ruth, altamente impactada por Noemí, se convirtió al judaísmo. Incluso tú sabes que fue, me parece, la bisabuela o la ascendiente del rey David y, por supuesto, de Jesucristo. Bueno, estos convertidos, como el caso de Ruth, adoptaban totalmente el judaísmo y así eran considerados por todo el pueblo judío. Se circuncidaban, podrían adorar en el templo, casarse con judíos o con judías, y a estas personas se les llama prosélitos en la Biblia, que en el original griego significa que ha venido a unirse. Dentro de los 7 diáconos en Hechos 6, donde ya mencionamos a Felipe y a Esteban, también está Nicolás, que era prosélito, así lo dice la Biblia. Vamos a verlo en Hechos 6, capítulo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, se le nombra como prosélito de Antioquía. Estos prosélitos eran considerados totalmente judíos. Bueno, también había otros gentiles que, sin ser prosélitos, es decir, sin adoptar completamente la religión judía, creían en Dios. Y la Biblia los menciona, algunos de ellos, como temerosos de Dios, que sin adoptar entonces toda la religión y sus ordenanzas, adoraban al verdadero Dios. Y uno de ellos, temeroso de Dios, es Cornelio, que es el protagonista junto con Pedro del estudio de esta noche. Vamos entonces ya a entrar al tema de Hechos 10, capítulo 1-4, donde se describe a este personaje Cornelio. Vamos a leer primero entonces Hechos 10, del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio era un centurión romano, como lo dicen los versículos, es decir, jefe de 100 soldados, y nos dice que era un creyente del verdadero Dios. Sus hechos están hablando al punto de que había influenciado a toda su casa, ayudaba financieramente al pueblo y oraba a Dios siempre. Es lo que describe básicamente la vida de Cornelio. En este momento de la historia cristiana hay una transición. Ya había llegado el Mesías y era necesario aceptarlo como Salvador. A Cornelio le faltaba eso. Necesitaba ahora recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando se mencionan sus obras, es decir, que hacía limosnas y que oraba, esto no significa que era bueno y que por esa causa Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque no hay nadie bueno. Vamos a leer 2 versículos para ver esto. Uno está en el Antiguo Testamento, es Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bueno, es un versículo muy claro. Y Romanos 3:12, como sabemos, capítulo 3 de Romanos habla mucho acerca de este tema. Vamos a ver solamente el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Okay. No hay ni una persona buena. Así que es importante reiterar que Cornelio no fue oído porque era bueno. Vamos a ver por qué fue escuchado. Para entender esto, me gustaría ir a un pasaje recordando lo que Jesús dijo en una parábola, que está en Lucas 18, del 9 al 14. Vamos a ver esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, esta parábola de Jesús es un muy buen ejemplo para poder entender un poquito lo que a Cornelio le está aconteciendo. ¿Qué clase de hombre era Cornelio? Cornelio es como este publicano que menciona la parábola. Es el de corazón contristado, el corazón que llora por el pecado, es el que ve Dios. Y el corazón humillado para ser enaltecido, como dice al final de la parábola Jesús. En ese momento Cornelio estaba ya preparado para recibir las buenas nuevas del Evangelio. Es importante reiterar entonces que no eran suficientes sus oraciones ni sus limosnas. Estas solo nos están hablando de la necesidad espiritual que Cornelio tenía. Decía el ángel que subían como una ofrenda a Dios. Y sabemos que las ofrendas no hacían salvos a los judíos. Vamos a ver esto en Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Claro, los sacrificios, las ofrendas, lo que tú hagas, tus obras, no pueden quitar tus pecados. El corazón de Cornelio era un corazón que buscaba. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Se puede decir de Cornelio que era un hombre exitoso. Fíjate, un centurión, que era un buen grado en la milicia romana, pero aún con ese éxito le faltaba lo más importante. Y él, ¿sabes qué? Lo sabía. Tengo dinero, yo creo que podría decir en las noches, tengo dinero, siervos, soldados, no nada más tiene varios, tiene 100 soldados a su disposición, de alguna forma. Seguramente de Cornelio pasaba en la calle y todo el mundo se hacía un ladito, lo respetaban, pero hay algo que falta. ¿Qué es Dios? Se debió haber preguntado. Es de suponer entonces que sus oraciones, las que describen los primeros versículos ahí de Hechos 10, están dirigidas en ese sentido. Tenía todo lo material, pero era pobre de espíritu. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, la primera bienaventuranza se refiere ¿a qué? A un corazón contristado, pobre espiritualmente. El haber sido impactado por el pueblo judío había allanado el camino para obtener respuestas de parte de Dios. Eso es lo que había pasado con Cornelio, al ser impactado con todos estos verdaderos israelitas. El camino fue allanado.
En la Biblia podemos ver esto. Vamos a ver dos versículos del Antiguo Testamento. Uno es Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y también Isaías 55:6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, estos versículos nos están diciendo que sí hay personas, Dios puede motivar, puede escuchar a las personas que están en esta situación de pobres de espíritu y que están de alguna forma sin saber mucho o sin saber nada, buscando a Dios. Dios escuchó esa búsqueda en Cornelio y envió un ángel. Vamos a ver los siguientes versículos de Hechos, el 5 de Hechos 10, Hechos 5 y 6. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La instrucción del ángel es sencilla. Haz venir a Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. Podemos preguntarnos por qué el ángel no le dio el plan de salvación directamente a Cornelio. La respuesta es que Jesús comisionó a sus testigos para hacerlo, con el poder del Espíritu Santo, como hemos visto en esta serie de estudios. Tú y yo somos los testigos. Dios utilizó hombres para llevar el Evangelio. Cornelio, sin ninguna demora, como vemos, envía 3 personas por Pedro. Versículos 7 y 8 hay de Hechos 10. 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Muchos de nosotros nos podemos identificar con Cornelio. Cómo Dios de alguna forma también nos preparó a nosotros. En mi caso, déjame contarte, Dios me envió varios problemitas. Yo tenía 23 años, estaba por terminar mi carrera. Y bueno, dentro de esos problemitas incluso me mandó al hospital. Me mandó una noche a urgencias. Estaba en urgencias. Ahí los doctores no saben exactamente qué tenía. Estaba, me acuerdo, ahí en la cama. Estaba todo oscuro. Y yo le pedí a Dios esa noche. Era un corazón que lloraba, un corazón que tenía que buscaba. Y aunque esa noche no escuché nada, Dios sí me estaba escuchando. Una semana más tarde recibí una llamada telefónica invitándome a un estudio de la Biblia. Un amigo me llamó y me dijo que si me gustaría ir a un estudio de la Biblia. No tuve que ir hasta Jope, solo tuve que ir a la Colonia Tasqueña, la verdad muy cerca. Es más, ni siquiera tuve que manejar porque mi amigo pasó por mí. Yo no escuché nada esa noche por la misma razón que el ángel no le dijo a Cornelio el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios usa testigos para hacerlo. Así que estamos viendo claramente cómo Dios utilizó ciertas cosas en mi vida para que yo escuchara el Evangelio, pero finalmente utilizó a personas. Y tu historia no debe ser diferente a la mía, de ninguna manera. Muy parecida, como Dios nos estuvo preparando a través probablemente de problemas, de algunas dificultades, de algo, y Dios utilizó eso para que nosotros escucháramos el Evangelio. Dios estaba preparando a Cornelio por un lado y a Pedro por el otro. Vamos a ver cómo estaba preparando a Pedro a partir del versículo 9, vamos a leer hasta el 16. Hechos 10, versículos 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Bueno, lo primero que estamos viendo es que Pedro era un hombre de oración. La hora sexta era el mediodía. Una de las cosas que hemos aprendido en estos estudios del Espíritu Santo, para estar llenos del Espíritu Santo, es que hay que pedírselo a Dios y que esa llenura se dirija a ser testigos, dar testimonio de Cristo. Lo más probable por el contexto es que Pedro estaba orando por las almas, tal y como lo enseñó Jesús. Vamos a verlo en Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, Jesús está diciendo que haya obreros para ir a predicarle a todo el mundo. Es evidente entonces que Pedro está orando por eso, por las almas, tal como lo enseñó Jesús. El Espíritu Santo es quien pone cargo por las almas que no conocen a Jesús. La oración debe estar presente en la vida de todo cristiano para alcanzar el mundo para Cristo. ¿Cuántos ejemplos de oraciones contestadas tenemos en nuestra iglesia de personas que vinieron a Cristo? Yo creo que todas o la gran mayoría. Generalmente cuando hablamos con una persona para hablarle de Cristo, en una cita o para invitarla al estudio o a la célula, ya hemos estado orando por ellas. En las células, de hecho, es una actividad constante, la oración por personas específicas, ¿no? Es el Espíritu Santo entonces quien está poniendo cargo por estas personas, que como lo comentamos, lo hacemos por amor, el amor del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Es el amor del Espíritu Santo tomando acción en nosotros para testificar con base en la oración. Vamos a ver Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, acuérdense que el amor no se origina en nosotros. Nosotros no tenemos ese amor, que es un fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Así que ese es el amor del Espíritu Santo, es el que está en nosotros para que nosotros en oración busquemos esas personas basadas en su amor. Mientras Pedro oraba, como lo estamos viendo, dice que la Biblia que le sobrevino una visión extraña. ¿No sería mejor que Dios le dijera claramente lo que le quería decir? ¿Por qué a través de una visión? Bueno, eso nos lleva a otro punto para estar llenos del Espíritu Santo, que también ya vimos. La Biblia, la lectura, la meditación, el estudio. Recordemos las palabras de Jesús. Ya las citamos varias veces en nuestros estudios, cuando dice: escudriñad las Escrituras. Una nota, por cierto, que quiero comentar es en la palabra meditación. Su definición es pensar atenta y detenidamente sobre algo. A veces pensamos que meditar es no pensar en nada, tener la mente en blanco. Sinceramente, tener la mente en blanco lo veo como algo bastante inútil y que no tiene ningún beneficio. Meditar en las Escrituras es entonces pensar, analizar, descubrir lo que Dios nos quiere decir. Y eso es justo lo que Pedro está haciendo. Vamos a ver Hechos 10, 17 al 21. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Bueno, el Espíritu Santo es que le dice a Pedro qué hacer en ese momento. Y como vemos en el pasaje, Pedro entendió la visión por completo más tarde, Hechos 10, 28. Y él les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Bueno, así que el Espíritu Santo realmente le estaba diciendo qué era la visión. Otra de las cosas que estamos viendo en este momento es que el Espíritu Santo dirige, lo cual también ya vimos en los estudios recientes. El Espíritu Santo lo está diciendo claramente a Pedro:
No dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Bueno, cuando nosotros hacemos, hablando de la Biblia y en esa enseñanza de estar realmente sumergidos en ella, si hacemos de la Biblia el cimiento de nuestra vida, le damos a ella la más alta prioridad, yendo a ella todos los días, habrá avance en nuestro caminar cristiano. Ya hablamos de eso también en esta serie. La constancia diaria del cristiano es la que dará fuerza. Es como dice Pablo cuando nos compara con un atleta. Vamos a verlo en 2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Como siempre, los ejemplos de la palabra son muy sencillos. Las parábolas de Jesús son muy bonitas porque explica grandes verdades con ejemplos tan sencillos. Y aquí Pablo está haciendo lo mismo. Él seguramente estaba viendo ahí en ciertas ciudades en las que iba, griegas, cómo había tanto énfasis en los atletas. Y de él decía, bueno, un cristiano debe ser como un atleta. Debe de prepararse todos los días para la competencia. Y bueno, qué bonita ilustración para hacer lo mismo con nosotros como cristianos, ¿no? Esa constancia en tu lectura, en tu oración, en no faltar los estudios, a las células, son el entrenamiento para tu llenura espiritual. Sé constante. Esa es una de las cosas más importantes para tu vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque nada más lo hará. La carrera cristiana es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Te quiero decir que no habrá predicación o campamento que cambie tu vida. Nunca vas a salir de una predicación y vas a pensar, no, esta predicación cambió mi vida y ya desde ahora voy a hacer tales cosas. No va a pasar. Tampoco te ha pasado, has ido al campamento y ese es un motivante, es algo muy bonito, aprendemos ahí enseñanza, pero no es para que tu vida cambie de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque es como el atleta. Es todos los días, en esa constancia, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es más, a veces preguntamos, oiga, aquí en los estudios, ¿no? Ahorita no lo podemos preguntar, entonces no vas a tener problema. ¿De qué fue el estudio la semana pasada? Y todos con una cara, no todos, pero muchos con una cara de que déjame ver el cuaderno porque no me acuerdo. Y bueno, no quiero decir que está bien, pero tampoco es una tragedia. No importa, eso es a lo que me refiero. Lo importante es que hagas con el corazón y toda esa información estará siendo almacenada justo en el corazón. Lectura, estudio, ya sea predicación o discipulado, meditación, memorización, estarás renovando tu mente. Vamos a leer Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdón, siguiendo con esos ejemplos tan ilustrativos, a mí una vez platicando con una persona que sabe mucho de computación, me estaba diciendo que los discos duros, ya no los modernos porque son de estado sólido, no tengo idea de qué significa eso, pero los otros eran de un disco con un lector, ¿no? Y ese lector se tenía que mover y escribe en el disco duro. Muchas computadoras todavía lo tienen. Bueno, él me estaba explicando que cuando un disco duro quieres escribir nueva información, no borra la que está escrita, sino que escribe encima de la que ya está. Ese es un ejemplo muy sencillo que se me quedó muy grabado, yo para referencia a la vida cristiana con la lectura, el estudio de la palabra de Dios, y dije, es exactamente lo mismo. Yo tengo mucha información en mi mente de filosofía equivocada cuando yo no era cristiano, y lo que necesito es borrarla, pero descubrí que no se borra si no le escribes algo encima. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios y tú le estás metiendo esa información y realmente la tienes almacenada en tu corazón, eso es lo que va a producir ese entrenamiento para que tú tengas la llenura del Espíritu. Y entonces sí hay avance en tu vida cristiana. No se trata de entonces de leer 10 capítulos en un día y 5 días no, ¿verdad? O ir muy constante un mes a la célula o al estudio o al discipulado y de repente ya dejas de ir. Esa constancia no va a ser muy buena para tu vida. Necesitas ser constante. Hace unos días, por ejemplo, también una persona en el estudio, nosotros nos estamos juntando los domingos ahí en Zoom para reunirnos, y una persona del grupo comentó que Dios le permitió testificar a otra persona. Entre lo que comentó fue que oró a Dios por ella y que al platicar comenzaron a llegar versículos que podía citarle.
El Espíritu Santo es quien le estaba dando todos estos versículos que ella tenía almacenados en su corazón. Y por eso los pudo sacar. No podemos decir con simpleza, el Espíritu Santo me va a iluminar en ese momento sin tener nada adentro. Eso no va a pasar. Tienes que tener para poder dar. Si no hay nada, no vas a poder dar. El Espíritu Santo no podrá actuar porque está vacío. Lo tienes que llenar para que entonces salga. Continuando con nuestra historia, vamos a Hechos 10, 19, 20 y 23. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Otro punto que hemos estudiado para estar lleno del Espíritu Santo es obediencia, obedecerle. Pedro obedeció al Espíritu Santo, igual como lo vimos con Esteban y con Felipe. Y por cierto, no solo en este punto, sino en todos los puntos que hemos visto, ¿no? Estos 3 hombres, Esteban, Felipe y ahora Pedro, que estamos viendo esta noche, están haciendo lo mismo, hombres llenos del Espíritu Santo. Como estamos viendo, no hay fórmula. No es que unos hicieron que no hay otra fórmula, quiero decir. No es que unos hombres hicieron una cosa y otros otra. Estamos viendo el mismo patrón en estos 3 hombres. Y en todos los demás que están en la Biblia. Es ser fiel en lo poco. Pero poco no es que no sea importante, por cierto. Es en lo importante. A lo mejor deberíamos decir fiel en lo fácil, porque la verdad es que es los medios de gracia que Dios nos ha puesto para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, para avanzar en nuestra vida cristiana, es fácil. Él hace lo difícil. Vamos a leer Lucas 16, 10a, solamente la primera parte del versículo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Claro, muy sencilla la ilustración de Jesús. Un detalle es que Pedro, estamos viendo en estos versículos, no fue solo, sino que lo acompañaron 6 hermanos, de los cuales no sabemos quiénes son, solo se menciona que eran de Jope. Vamos a ver esto en Hechos 11, 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Con ellos estamos viendo una iglesia unida, comprometida, trabajando todos por el mismo objetivo. Como hemos venido diciendo, hay protagonistas en el libro de Hechos, Pedro, Pablo, pero por detrás de ellos está una iglesia trabajando, apoyando. Qué importante se vuelve entonces el apoyo. Y no se mencionan además más cristianos de Jope, que sin duda lo sabía, que estuvieron orando por el viaje sin saber qué pasaría, pero pidiendo por la voluntad del Señor. A lo mejor estaban haciendo los preparativos para el viaje, hicieron los sándwiches para Pedro y los hermanos para el camino. Bueno, había una disponibilidad que es evidente que está sucediendo en todo ese grupo de Jope. El Espíritu Santo trabajando en los miembros de la iglesia, que es una de las cosas que nos gustó para dar estos estudios, que sí hay estos protagonistas, pero todos estamos involucrados, todos somos importantes. Sintámonos apoyados todos con todos, porque así es. El domingo antepasado tuvimos una reunión también ahí el domingo en Zoom con varias personas del grupo y la verdad yo salí muy gozoso porque fue muy evidente el apoyo entre todos. Algunos comentaron los problemas por los que están pasando y son problemas considerables, la verdad. Y bueno, sacaron versículos, sacaron experiencias, sacaron cómo ellos también habían tenido problemas, etcétera, una serie de cosas que pasaron muy bonitas, con gran consuelo. Yo la verdad poco hablé esa mañana, pero salí increíblemente gozoso porque dije, qué bonito el apoyo de todos, ¿no? Con los que tienen en este momento dificultades y problemas. Estamos orando todos, lo compartimos en el chat, ¿no? Ahorita mismo estuvimos orando por ciertas personas. Una iglesia que está siendo apoyada, todos apoyándonos con todos. Vamos a ver Hechos 10, 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando tenía más o menos 2 meses en Cristo,
lo recuerdo porque yo recibí a Cristo en marzo. Le convertí a Cristo a mi familia, desde que me convertí esas primeras semanas. Los estaba invitando al estudio, pero mi hermano no aceptaba ir. Y bueno, con mi insistencia me dijo, ¿sabes qué? Mejor trae a la persona que da los estudios, tráela aquí a la casa. Yo dije, perfecto, encantado. Estaba próximo el Día del Padre y entonces organicé una comida con familiares, amigos, eran como 25 personas. Yo le dije a mi pastor, oye, pues vamos a una comida y voy por ti, yo te siento y pues ahí a ver tú qué haces. Bueno, entonces eso pasó, pusimos 2 mesas incluso en la casa para toda la gente que estaba. Nos sentamos en la cabecera, por cierto. Yo me levanté, bueno, les comenté a todos, les dije, bueno, aquí está mi pastor y quiero que les comparta algo. Y bueno, estuvo increíble porque antes de la comida les predicó una predicación muy bonita. Y bueno, es exactamente lo que está pasando con Cornelio, ¿no? Cornelio convocando a familiares y amigos íntimos. Él sabía que habría de escuchar algo muy importante. Nuevamente nos deja ver su corazón, un corazón dispuesto para oír a Dios. Vamos a seguir con los siguientes versículos, 25 al 28, Hechos 10, 25 al 28. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Bueno, para los judíos, como lo dice Pedro, era abominación, era ilícito, desagradable sentarse con un gentil. Pero ahora comprende lo que Dios le dijo, a ningún hombre llames común o inmundo. La enseñanza que recibió del Espíritu Santo estaba enfrente de él en la figura de Cornelio. Nuevamente vemos cómo el Espíritu Santo enseña y capacita. Vamos a leer los siguientes versículos para continuar con la historia. Es 29 al 33. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bueno, Cornelio está ansioso con la expectativa de qué será lo que tiene que decirme Dios a través de este hombre. Nuevamente vemos el corazón de Cornelio, un corazón con sed de Dios, donde no importaban sus buenas obras, sino que sabía que algo hacía falta. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, Pedro abriendo su boca es una expresión que delata sobriedad, ya que está hablando del tema más importante que existe, la salvación del hombre. La predicación de Pedro se basa, vamos a leerla porque es algo muy, muy bonito, es una predicación corta, pero muy bonita. Esto está en Hechos 10, 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, básicamente la predicación de Pedro se basa en 4 puntos. Jesucristo es Señor de todos. Es muy bueno decir esto. Bueno, era muy importante porque Cornelio no era judío. Jesucristo es ungido con el Espíritu Santo. Nosotros somos testigos de su muerte y resurrección. Ya hablamos de lo que significa ser testigos. Aquí Pedro lo está reiterando. Y todos los que creen en él recibirán perdón de pecados, que también es lo importante. Como vimos en la primera predicación de Pedro, ¿te acuerdas? Como el Espíritu Santo convenció a los oyentes de pecado. Bueno, el tema del pecado es importante y aquí está hablando del Evangelio, las buenas nuevas que recibirán perdón de pecados. Qué sencillo es el mensaje de salvación. Básicamente 3, 2, 4 puntos. Vamos a ver algunas cosas en los siguientes versículos. Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Con estos puntos esenciales, y sin entrar en tantos detalles como lo hizo con los judíos en el día de Pentecostés, tú recuerdas esa predicación, mucho más larga que esta, por lo menos es lo que está en la Escritura, o como la de Esteban, que también la vimos ante los líderes de las sinagogas. El Espíritu Santo desciende sobre los oyentes. Estamos viendo que hay personas que están preparadas por el Espíritu Santo como Cornelio, que no necesitan grandes disertaciones. Como lo hemos comentado anteriormente, una persona no se va a ganar con argumentos bíblicos, porque estos llegan al intelecto y ahí no va a pasar nada. Cornelio estaba dispuesto de corazón y ahí fue donde el mensaje llegó. A veces pasa y nos sorprende y claro, nos fascina que una persona viene a Cristo de forma casi inmediata. Es muy poco lo que le decimos y acepta a Cristo en su corazón. O que va al estudio por primera vez y ahí acepta a Cristo en su corazón. En cambio hay otros que por años, ¿verdad? Es que ese no es nuestro trabajo, convertir a las personas. El nuestro es ser testigos. El que convierte a las personas es el Espíritu Santo. Vamos a ver esto en Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, también vimos este versículo cuando estuvimos hablando de Pedro ahí en esa predicación de Pentecostés. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, ¿no? Ese es el que los convierte. El Espíritu Santo es el que los convence. Así que es muy importante. Por eso el amor es tan importante. Porque es más importante el amor que el intelecto. Y entonces estamos viendo cómo Cornelio ya estaba preparado. Dios lo había preparado. Él estaba deseoso. Al momento que cuando escuchó la predicación de Pedro, él se convirtió. El Espíritu Santo vino sobre todas estas personas. Pedro y sus acompañantes se quedan atónitos, lo que dice el pasaje, por lo que están viendo. El Espíritu Santo ha descendido sobre los gentiles. Y se quedan atónitos, porque pensaban que la salvación solo era para los judíos. Ellos todavía en su celo judío no habían entendido que el comando de Jesús era a todas las naciones. Vamos a ver algunos versículos. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, es claro que dice todas las naciones. Las naciones sí está involucrando a todas, también está diciendo a la nación no judía. Génesis 22:18. Fíjate, desde Génesis, desde la promesa de Abraham, aquí está claramente visto esto. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Todas las naciones de la tierra, exactamente.
Y en Hechos 1:8, que ya vimos, pero vamos a recordarlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, el último de la tierra es a todos los hombres. Así que Cornelio es la primera persona no judía en convertirse al cristianismo. Tan importante es este hecho que todo el capítulo 10, como estamos viendo, parte del 11 se ocupa de esto. Además, el capítulo 15, llamado por algunas personas el Concilio de Jerusalén, aunque la Biblia no lo menciona con ese nombre, el tema de esa convención, digamos, o reunión de los líderes, el tema es la conversión de los gentiles, justamente. Así que esta es la puerta al evangelio a todo el mundo. Cornelio representa al mundo gentil y Pedro al pueblo elegido, los judíos. Y a partir de ahora, esa separación ya no existiría más. El Espíritu Santo unió estos dos pueblos para ser uno solo. Vamos a leer los versículos que nos hablan de esto. Efesios 3, 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, muy claro nos está diciendo que los gentiles son coherederos, que participan del mismo cuerpo que es la iglesia. Y vamos a ver otro, Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, así que estamos viendo esta unión de estos dos pueblos, gentiles y judíos, y ya convertidos en uno solo. Ahora es la iglesia, los cristianos, juntos. Estamos viendo en este bonito pasaje dos personas, Cornelio y Pedro, preparadas por el Espíritu Santo. Uno para escuchar y otro para hablar. Dos personas, el mundo por un lado y el otro, tú. Dos mundos que Dios quiere unir por el sacrificio de Cristo por medio del Espíritu Santo. Alcanzando el mundo para Cristo, persona a persona. Con eso terminamos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza en tu palabra. Gracias por enseñarnos estos dos personajes, Señor, Cornelio y Pedro, y muchos más que están ahí atrás, trabajando todos para alcanzar el mundo para Cristo, en los cuales nos podemos identificar con Cornelio, pero ahora con Pedro, Señor, hablando a otros de ti. Te pedimos por tu bendición y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos, ya nos veremos entonces en el próximo estudio de la siguiente semana.